Profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Compañero, muy buenas noches. Señor. ¿Quién lo envía por gente? Oh, mano, muy vagos. Espera. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Fuerte y claro, profe. Sí, profe, te escuchamos. Ya empezó el... Espera a ver qué es lo que hay que pagar aquí. Ciérrale un momentico ese micrófono ya. Y a ver. ¿Me escuchan bien ahí? Con eco, profe, con eco. Buenas noches. ¿Y ahí qué tal? No, ¿qué tal? ¿Qué el eco, profe? Es un gallo que me está ahí. Esto es un chicharrón. ¿Mejor ahí? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señora, ahí mejor, ya está mejor. No, bueno, te toca aquí. Toca cerrarle esta cosa aquí. Porque si no comienza ese sonidito que se lo lleva uno al chirazo. ¿Y qué más de cosas? ¿Todo bien o no? Sí, señor, todo bien. Está calentando el frío, ¿sí o no? Todo bien frío. Todo es bien frío, sí.
¿Ah, no hay más? No, hermano, pero... No, más bien les pongo 6 para que coman. Para compensación. Mira, mañana. Sí, mañana, porque ¿qué más? ¿Cuándo más? Bueno, lo llamo el viernes, yo no tengo problema por eso. El problema después es para ustedes, pero yo... Sí, como sea, o si no conseguimos un salón y que nos presten unos computadores o algo, hacemos. Bueno, está más lento esta vaina hoy. Me aquí con más malo que... Sí, sí, también es cierto que eso es antes, ¿no? Ocho, sí, es que estoy tratando de ubicarlo para que no se me estresen. 58, ese es de una. Ese Pedro Borges es un excelente, es un personaje. A mí me parece que el hombre le ha puesto como mucho las ganas a esto, porque esto sí definitivamente era un degenere, toda esa cuestión, no, la gente no cumplía la rendición de informe. Por eso fue que al principio les coloqué ese programa que se hicieron, porque a mí me parece que ese programa ya tiene como un direccionamiento estratégico, ¿cierto? Porque antes todo el mundo hacía lo que se daba a la sagrada voluntad. Incluso al contador lo contrataban era para que hiciera la suma de los papeles y toda esa vaina y poder pasar el, ¿cómo se llama esto? El informe, pero no le ponían cuidado a eso ni nada, entonces eso no aguanta, ¿sí? Ahora me sacó error en esta. ¿Qué es aquí? Pero ahorita, por ejemplo, ¿qué año tienen ya cerrado? ¿Cómo? Pues supuestamente están al cerrado al 2020, ¿no? La mayoría. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y lo mismo que pasaba es que acuérdense que fundamentalmente, digamos, la administración ha cambiado muchísimo. La administración de impuestos, no es por nada, pero gracias a Dios a los centralistas nos han tenido, pues, en buena estima ya, como se dice, ¿cierto? Porque la mayoría de funcionarios del centro, de la vía del centro, es centralista. Porque pues igual, por la experiencia en muchas cosas, ¿no? Y entonces eso ha mejorado también bastante. Aunque de todas maneras no deja de haber su vaina por ahí. Sí, a mí me parece, incluso la misma adquisición del Muisca fue un caso, un hecho irregular. Y mire eso es como cuando nosotros también viajamos y decimos, bueno, vamos a ver qué negocio hay aquí, porque es que uno no va solo de viaje, uno tiene que ir mirando el negocio para pagarle los helados a los chinos. Yo nunca. Uno piensa, mire por aquí, hay posibilidad de hacer tal vez máquina o alguna cosa. Bueno, eso tipo de cosas. Muy bien, vamos a mirar aquí entonces con este ingeniero.
que este eco así es una belleza. Terminemos con este señor y ahorita miramos el control financiero. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, señora, ahí lo... ¿Está viendo la pantalla? Señor, Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, 58. Estamos viviendo la pandemia y vamos a ver, aquí les voy a presentar unas ayudas, cómo sería el contador público post pandemia en lo ¿Qué tal el sonido? Bien, sí, señor. público y en lo privado, porque como líder que es, los efectos económicos juegan un papel muy grande. Por ejemplo, en el caso nuestro, en las finanzas públicas, la deuda externa ha crecido, por ejemplo, en el tipo de cambio. En el tipo de cambio se ha crecido la deuda tremendamente, porque el Estado ha tenido que irrigarle recursos en política fiscal y en política monetaria para atender la pandemia. Entonces, el contador público ahí vuelve y juega un papel importante en el estado de materia. Eso, todos esos efectos de amenazas sociales, efectos económicos, tienen unos efectos financieros en las empresas, por supuesto que sí. ¿Cuántas empresas se han cerrado aquí en Colombia? ¿Cuántas se han reactivado? ¿Cuál ha sido la rentabilidad del capital en esas empresas? El Estado aquel año pasado perdimos alrededor de unos 225 billones de pesos cuando consolidamos el balance general de la nación en el estado de resultados, que lo presentamos en el estado de situación financiero consolidado del sector público del balance. Y por supuesto que todo eso que les he dicho tiene un costo para el país. Y los contadores públicos aquí no podemos dar la espalda ni ser ajenos en lo que está sucediendo en el país. Aquí hay que tener liderazgo. Y aquí el contador público, ahora sí se dan cuenta ustedes, porque yo les decía al comienzo, que tiene que volverse un estratega de los negocios y del Estado. En esa línea, entonces, eso ha afectado tremendamente el desarrollo de los países y lo seguirá afectando. Tiene que haber un acomodamiento de las políticas del Estado y el contador público tiene que jugar un papel muy importante en esa línea. Y así las cosas, entonces uno podría visibilizar un tema de transparencia y de lo que yo les hablaba ahora rato, de la accountability, de la rendición de cuentas allá en el triángulo virtuoso que les comenté. Y observen ustedes hoy lo que juega un papel muy importante, la política del 2030, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible para los países. Ustedes han visto lo que pasó el año pasado en Brasil con los incendios, lo que está pasando con la degradación medioambiental, el cambio climático, el efecto invernadero, todos esos temas. Entonces uno dice, ¿será que esto impacta a la profesión? Pues por supuesto que impacta a la profesión e impacta al contador público que nos debemos de interesar. Y una pregunta en este tema sería, ¿será que los efectos de la degradación medioambiental, las empresas del sector público y las entidades de gobierno del sector público y privado tienen los registros contables de cuánto es la deuda que tienen con los estados en los efectos de toda esta integralidad del manejo de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible? En el caso de Colombia, en el plan de desarrollo, hay inmersos alrededor de 50 billones de pesos para adelantar proyectos de desarrollo en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y nosotros desde la contabilidad pública les hacemos unos monitoreos a la ejecución del gasto público. Y eso en donde se tiene que ver. El contador público en la rendición de cuentas, que es la accountability, juega un papel muy importante porque tiene que ayudar y el ciudadano es un actor fundamental y clave en los escenarios donde se asocian a las políticas institucionales de resultados, se asocia igualmente a los temas de contratación. ¿Quién ha dicho aquí en Colombia, por ejemplo, los contadores públicos y los profesionales de las ciencias económicas, administrativas, financieras y contables participan en los procesos de estudio y valoración de procesos contractuales
para ver la calidad de la información y el apalancamiento financiero que tienen los proponentes al Estado. Y a pesar de eso, se presentan situaciones de desborde de temas de corrupción en nuestro país. Entonces, den en cuenta ustedes que el tema de la rendición de cuentas es un tema muy importante. Y aquí yo les voy a comentar algo. Nosotros aquí en Colombia, yo lo lideré, y es bueno comentárselo a ustedes, mis colegas, porque como nosotros estamos en la sociedad de la red, en la sociedad del conocimiento, hoy en día los ciudadanos somos del mundo y estamos en el mundo. Antiguamente uno para conectarse con alguien o para mandar unas misivas, uno tenía que usar los correos. Y para mandarle unas fotos a un hermano que vivía allende de las fronteras, había que mandar un paquete en una transportadora de mercancías y eso demoraba un mes. Hoy en día las comunicaciones son face to face. Aquí nos estamos viendo face to face, cara a cara. Los negocios se hacen face to face. Por supuesto que la información en lo privado y en lo público tiene que ser en el, como diría Imauchi o Ichikawa, cualquiera de estos tratadistas de la gestión de la calidad, tiene que ser en el just time, en el justo tiempo. Y estos aparaticos que tenemos a la mano, estos que están aquí, los móviles, para eso nos sirven, para comunicarnos en el justo a tiempo. Y el ciudadano, y nosotros los contadores tenemos una gran responsabilidad. En el caso nuestro, ustedes pueden conocer, por ejemplo, las series históricas de los 1.101 municipios que tiene nuestro país, los 32 departamentos, desde un dispositivo móvil. ¿Qué quiero decirles yo con esto? Que en Colombia tenemos georreferenciada la contabilidad pública. Entonces, si yo estuviese aquí en Colombia, hubiese una ciudad que se llamara Barquisimeto, yo entro al portal del rector de la contabilidad pública y le coloco un nombre allá en el geoportal y le coloco Barquisimeto. Me trae la base de datos de Barquisimeto de los 3 últimos años, de cómo están los activos, de cómo están los pasivos, de cómo está el patrimonio, y me saca unas frecuencias a través del ejercicio de la estadística. ¿Y para qué le sirve eso a un ciudadano? Para cuando el gerente público, que es el alcalde de ese pueblo, o trasladándome aquí a Colombia, el alcalde de Medellín, en una rendición de cuentas, se pare el ciudadano y le diga, oiga, alcalde, gobernador, yo tengo aquí la información de su municipio, ¿sí? Que la preparó un contador. Dígame, alcalde, usted por qué en los 3 últimos años usted ha hecho crecer la deuda de ese municipio de pasar de 4 pesos, en el caso nuestro, a 20 pesos. ¿Y por qué los activos suyos los ha disminuido de 20 pesos a 5 pesos? Entonces, den en cuenta que ese es un tema de transparencia y de buena gobernanza. Entonces, nosotros hicimos aquí un ejercicio desde la contabilidad con contadores de georreferenciar la contabilidad pública de Colombia. ¿Para qué? Para que el ciudadano conozca cómo están los recursos del Estado en un momento determinado. Entonces, con ese tema que les presento y que les he dicho, he traído a referencia, quiero decirles que un tema muy importante como rol del contador y del profesional contable y de la profesión es de preocuparnos porque los actores, los socios de un país tengan acceso a la información pública, porque eso es transparencia y eso es acceso a la información pública. Y aquí yo he listado en esta gráfica que ustedes observan unos principios del derecho de acceso a la información. No me voy a referir a ellos, por supuesto. Ya me quedan 10 minutos, 10, 12 minutos. Entonces simplemente yo los traigo como referencias, porque por ejemplo en temas de acceso a la información no puede haber discriminación en un país. En un tema de acceso a la información, el contador público tiene que darle serenidad, tiene que darle eficacia y tiene que darle calidad
para facilitar los procesos de la información para los socios de las empresas de los países que son los ciudadanos. Y ahí el contador público en el Estado tiene mucho que aportarle. En el caso nuestro, aquí hemos manejado un tema que se llama el tema de la responsabilidad social, que tiene que ver con esas 6 o 7 variables que yo les coloco del lado izquierdo, ¿cierto? Que no me voy a referir a ellas porque daría mucho tiempo y sería este tema de responsabilidad social, sería para un solo tema de una conferencia. Pues por supuesto simplemente los traigo como referentes contextuales, porque en el Estado el contador público también tiene que apropiarse de lo que son los asuntos de la responsabilidad social. Y aquí es la responsabilidad social, es el beneficio. Y esa responsabilidad social tiene que ver con las personas, con las empresas y con el planeta. Cuando yo digo empresas, asocio a cada país como si fuera una gran empresa, como ya lo dije. Colombia es una gran empresa que tiene 50 millones de socios, que tiene un presupuesto para el año entrante de 354 billones de pesos, a un cambio de 3.800 pesos, pueden haber, es el equivalente a dólares para el año entrante. Y en el tema de responsabilidad social está el tema medioambiental. En el tema de las personas tiene que ver el tema con el bienestar. Y en el tema de las empresas tiene que ver con 2 palabras. Tiene que ver con la reputación y con la rentabilidad. Lógicamente que en el Estado no hay rentabilidad en las entidades de gobierno, pero en las empresas del Estado tiene que existir la rentabilidad, porque allá es el lenguaje de los negocios. Entonces, cuando uno habla de estas variables que ustedes encuentran del lado izquierdo, ese es un tema muy importante que el contador público en estos escenarios de la segunda década del siglo XXI tiene que apropiarse en todos los temas referentes a la buena gobernanza y a la gobernanza corporativa. Cuando uno habla de buena gobernanza y de gobernanza corporativa, tiene que ver con esas variables que están en el entorno, cuando hace referencia a los modelos de gobierno donde se incorporan todos los actores. En una buena gobernanza y un buen gobierno, eso implica una significación o tiene una significación muy importante que es inevitable para los contadores. Sobre todo hoy en día, cuando los países estamos construyendo una nueva arquitectura financiera y esa nueva arquitectura financiera lleva inmersa la contabilidad pública, porque todos los países del mundo estamos migrando a 2 prácticas líderes de contabilidad mundial, que son las normas internacionales de información financiera. Rafael era un miembro del GLENIF hace unos años y hoy en día hay un miembro de Venezuela en el GLENIF, ¿cierto?, que es el Grupo Latinoamericano de Normas de Información Financiera, y yo celebro que Venezuela esté allá. Aquí ya estaba Daniel Sarmiento, que era un compañero, algunos de ustedes lo conocen, doctora María Marín de pronto, y entonces eso es un tema muy importante en la nueva arquitectura de los países, doctor Jorge Gómez. ¿Por qué? Porque este es un tema muy importante en la buena gobernanza. Y en la buena gobernanza es esos temas de participación, de transparencia, de proactividad, de responsabilidad, de inclusión, de eficiencia y de equidad. Ese es un tema que el contador público hoy no puede ser ajeno a ello. Y aquí entonces, para efectos de este tema, porque una cosa es predicar y otra cosa es hacer frente a los socios. Entonces aquí, por ejemplo, observen ustedes que tenemos en el caso nuestro, y aquí es el contador público tiene que estar alineado con estos temas, con la ley de acceso a la información pública, porque me perdona lo que le voy a decir, lo público tiene que ser público, porque cuando lo público deja de ser público, imaginen ustedes qué es lo que pasa. Se vuelve la anarquía y se vuelven muchos temas que se desdibuja el quehacer del Estado. Entonces, nosotros tenemos aquí un eslogan que la van a ver al final de mi presentación, que hacer público lo público siempre paga. Hacer público lo público siempre paga. Y el contador público tiene que estar aforado en ese término, hoy en día, en competencias. Hacer público lo público es un elemento sustantivo donde el ciudadano cada día es un actor más importante.
Por eso aquí tenemos una ley de transparencia y una ley de derecho de acceso a la información, donde ustedes ven esa gráfica que tiene unos principios, tiene unos instrumentos, y a quién le aplica esa ley de transparencia desde el punto de vista activa y pasiva, y quiénes velan por esa actividad. Porque ese tema del acceso a la información necesariamente tiene que ver con los temas del derecho del acceso a la información, excepto algunos temas que son reservados en el Estado, pero esos son muy pocos los temas porque el resto debe ser público para que todo el mundo lo conozca. Entonces, en el marco de esa nueva arquitectura de los países, yo creo que los contadores públicos hoy somos actores de primera línea. Yo me acuerdo que de muy pequeño mi papá me regaló un rompecabezas, y los rompecabezas es armar un poco de piezas. Entonces, hoy el día el contador público es una pieza clave. Es una pieza clave en la arquitectura de los desarrollos de los procesos del Estado. Aquí en estos 8 minutos que me restan, muy rápidamente, les dije que iba a colocarles una ayuda referente a cómo nosotros deberíamos tener un referente en torno a la actuación del contador público en los efectos pospandémicas, y esta es una mirada desde lo público solamente. Hoy en día el contador público, en esos temas que tienen que ver con los desarrollos que se vienen dando, en los temas de competencias, en los temas de desarrollos de habilidades y en los temas de política pública en las profesiones, el contador público tiene que hacer un alto en el camino hoy para mirar cómo ha sido el ayer del desarrollo de la profesión, de su desarrollo laboral antes del shock del COVID-19. Tiene que hacer un pare en el camino, mirar ese COVID-19, cómo fue la vulnerabilidad de la profesión por el shock que tuvo el COVID-19 y cuál va a ser el grado de reacción que nosotros vamos a tener frente a ese shock del COVID-19 y, por supuesto, el grado y alcance de la renovación que debemos tener nosotros en nuestro ejercicio para brindar los servicios profesionales y ahí colocar un nuevo norte para el desarrollo de la profesión. Observen ustedes que aquí veníamos el saltarín, del lado izquierdo venía subiendo las escaleras y le quitamos el escalón del centro. Hay un gran vacío. Entonces ahí lo que yo los invito a ustedes, apreciados colegas de la hermana República de Venezuela, que están allende de las fronteras, es que ustedes hoy en día hagan un alto en el camino y comiencen a reflexionar el norte de la profesión, porque ya no va a ser la profesión igual en lo público y en lo privado a como veníamos. Aquí nos cambiaron las formas de trabajar, todos estamos trabajando desde casa y muchas cosas, y en ese escenario, entonces, necesariamente el contador público tiene que tener una mirada y tener la capacidad para reaccionar y adaptarse, y por supuesto, tiene que enfrentar unas nuevas crisis. Y ahí juega un papel muy interesante, lo que algunos tratadistas llaman hoy, que en el sector público y en el sector privado va a jugar un papel muy importante el uso y el empleo de estrategias de especialización inteligente. Es lo que ustedes llaman las partes interesadas, los stakeholders. Los stakeholders juegan un papel importante hoy en día como grupos de personas o personas solamente, porque las organizaciones y los contables debemos tener en estos momentos una migración y un norte hacia nuevos acuerdos transversales para tener la capacidad de reorganizarnos y movilizarnos en unas nuevas arquitecturas del trabajo para lo nuestro, porque el profesional contable tiene que tener, creo yo, un nuevo contrato social. Y ese nuevo contrato social tiene que ayudarle a ser competitivo y a generar competitividad, a tener buenas prácticas de gobierno y hacer gobernanza colaborativa con las organizaciones en un evento muy importante que tiene que ver con lo que algunos tratadistas y algunas escuelas de negocios hoy en día están manejando, que es que todas las profesiones tienen que migrar tanto en sus servicios hacia la transformación digital como transparencia en el ejercicio
no ya como una crisis menos social e imprescindible para competir todos los contables en la nueva ola post-COVID. Entonces, esos ejercicios tienen que ver con nuestras otras variables que le coloco, estas 5 que están ustedes viendo ahí, donde necesariamente la contabilidad y el profesional juegan un papel muy importante porque nos volvemos piezas claves necesariamente en todo lo que tiene que ver con un tema muy importante que es la administración de riesgos. Y en ese tema de administración de riesgos, ahí hay un tema de mucha vulnerabilidad. Ten en cuenta que hoy el tema del uso de redes no seguras tienen unos efectos grandísimos en la protección del trabajo como lo estamos haciendo hoy. Yo estoy trabajando desde mi casa, estoy haciendo un ejercicio con el mayor aprecio y el mayor cariño y desprendimiento con los hermanos contadores de la República de Venezuela. ¿Por qué? Porque nos cambió la forma de trabajar. Y entonces tenemos que adaptarnos en unos nuevos enfoques y como la palabra que está de moda, tenemos que volvernos más resilientes a esos cambios de la profesión. Y aquí hay que manejar 2 temas que son el tema de la incertidumbre y el tema de la vulnerabilidad, porque esos nunca son predecibles, eso no llega en la cotidianidad. Y entonces esos variables que están aquí, necesariamente algunos economistas aquí en Colombia, yo me he apropiado de una idea de ellas que la coloqué ahí, que hay que valorar nosotros los contadores, tenemos que valorar los efectos cascada en los eventos de riesgo que se están presentando en los países por los impactos que ello tiene el COVID en las profesiones, especialmente en la nuestra, y en las finanzas y en la arquitectura de las empresas. ¿Qué nos genera todo esto que les he dicho? Necesariamente nos generan unas oportunidades, porque en épocas de crisis es cuando el hombre demuestra que tiene capacidad para ser resiliente, para cambiar, para colocar esa mentalidad en el mundo, ¿cierto? Para ofrecer unos mejores servicios, que es la contaduría pública, porque la contaduría pública es un compromiso con la sociedad. Y nosotros los contadores públicos tenemos un compromiso con la sociedad, tenemos un compromiso con el país. Y aquí en el caso de Colombia, yo acostumbro a decirle a los contadores públicos que todos los contadores públicos de Colombia formamos parte del gran equipo contable de la nación. ¿Por qué? Porque entre todos debemos ayudar a construir, o sea, entre los colaboradores y los empleados en las organizaciones, hay que manejar ese tema, que era lo que me refería anteriormente como partes interesadas. ¿A quién afecta todos estos temas? Y el contador público tiene que estar hoy en día en estos temas de políticas públicas y de la profesión contable, tiene que tener unos nortes bien claros en torno, por ejemplo, a los inversores, en torno a los clientes, las autoridades regulatorias, los temas de las sociedades, los temas de las personas, y un tema muy importante que en el Estado y en lo privado tiene que ver con los proveedores, porque los proveedores son actores fundamentales en estos procesos y el contador público ahí tiene que jugar dándole valor agregado, o como dirían allá en México, valor añadido, ¿sí? En el ejercicio de la profesión, tanto en el sector público como privado. Entonces, observen ustedes que este esquema del ayer, del hoy, para el futuro de nuestra profesión es un tema muy importante. Yo leyendo en días pasados un tema del último informe de Transparencia Internacional y en una lectura que hice unos cuantos años de un escritor que ustedes lo observan ahí a pie de página, Robert Kierkegaard, pensando en todos esos descalabros que han tenido, donde ha habido desafortunadas, me excusa la palabra que les voy a decir, desafortunadas actuaciones de colegas. En el caso nuestro aquí en Colombia, hemos sancionado a unos cuantos colegas por no haber denunciado, porque es deber aquí en Colombia del contador público que conozca de actos que atenten contra la moralidad pública, que atenten contra el erario público, denunciarlos ante las autoridades competentes. Y algunos de ellos han sido conocedores
Por ejemplo, aquí han existido quiebras muy fuertes en grupos de inversores que están en bolsa. Y hemos sancionado, yo tengo un escaño, como en el cargo que represento, en el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, y hemos sancionado contadores por inobservancia de lo que es la ley del contador público aquí en Colombia, las actuaciones éticas. Entonces aquí vuelve y juega hoy en día y retoma una gran importancia en las competencias del contador público, en lo que tiene que ver en la generación de políticas públicas del Estado y el desarrollo de estas políticas para atender problemas prioritarios. Y un problema prioritario es esta lámina que ustedes tienen, que no es solamente de Colombia, es de todos los países de América Latina. Entonces, Kilgar, ¿qué era lo que decía? Mire, el caldo de cultivo en los países para la corrupción está dada por esta fórmula. Mire, cuando en el Estado se tiene el monopolio de la decisión y el que toma las decisiones es discrecional a esas decisiones y procesos y no rinde cuentas, eso es corrupción. Entonces, Kilger decía metafóricamente, mire, la corrupción es igual al monopolio de la decisión y a eso súmele la discrecionalidad de las decisiones y los procesos y no haga usted accountability, porque accountability es rendición de cuentas, eso es transparencia. Entonces, en estos ejercicios de lo público, en este contexto que ustedes muy amablemente me han permitido referirme el día de hoy, por esa bondad que nos caracteriza a los contadores públicos en todos los países del mundo, yo les voy a presentar simplemente 3 cosas aquí que les coloqué en la parte final ya, para que ustedes vean a lo que yo ya me referí. Ustedes pueden entrar a una página nuestra y ahí encuentran ustedes un sistema que se llama el Sistema de Información Geográfico. Eso se llama la georreferenciación de la contabilidad pública. Y los contadores hoy en día tienen un actor, de práctica buena gobernanza. Hoy en día, nosotros aquí por política pública, y yo la he impulsado, las cuentas tienen que ser claras. Porque cuando hay cuentas claras, los estados normalmente deben ser transparentes. Y ese es un tema muy importante. Entonces nosotros, y ustedes, desde un dispositivo móvil, ¿cierto? Mírenlo. Pues nosotros tenemos una apps, ¿listo? ¿Y qué hicimos el año pasado? El año pasado una vez se profirieron las medidas de intervención económica por parte del Estado en la salud. Nosotros les ayudamos a todos los contadores públicos de Colombia que trabajan en el sector público y nos colaboraron algunos de ellos como elementos de colaboración en el lenguaje de los gobiernos y les dimos una guía de orientación para cómo deberían manejar los hechos económicos en tiempos de pandemia. Y eso nos sirvió a los contadores públicos, por ejemplo, para que como una política pública del Estado, para que ellos se les facilitara cuando fueran a preparar los estados contables a diciembre 31 de 2020, lo que nosotros conocemos como las notas, que son las revelaciones a los estados contables. Ese instrumento, ustedes lo encuentran en nuestra página de la Contaduría General de la Nación, donde les damos unos elementos de ayuda a los contadores para reforzarles las competencias en lo público. Y esto que yo les presento a ustedes, 3 elementos, aquí son solamente unos, esos son elementos de transparencia, elementos de buen gobierno, que los contadores públicos hoy en día, por ser, vuelvo y lo digo, estrategas corporativos de los negocios, y al estar en la sociedad de la red, sociedad del conocimiento, otros lo llaman sociedad de la tecnología, la información y las comunicaciones, hoy en día, como lo digo, hoy en día el contador público a nosotros nos han cambiado del cielo a la tierra el ejercicio de la profesión. Nos ha cambiado del cielo a la tierra el norte y la forma de hacer negocios. Entonces, si eso es así, pues necesariamente Colombia, que está inmerso en estos procesos de cambio,
que los comenzamos a trabajar cuando ingresamos a la Organización para la Cooperación del Desarrollo, la OSD, junto con otros países. Entonces, ahí en ese tema es muy importante el desarrollo. Por último, como yo les he hablado que estamos en la sociedad de la red, yo les voy a colocar este código QR, que ustedes allá desde cualquier dispositivo móvil que tengan, le pueden tomar la foto al código QR, y esta presentación, que la tienen allá en la federación, ustedes la pueden tener ya instantáneamente en sus móviles. Y por último, no me resta sino darle las gracias a ese gran equipo de contadores de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, darles un abrazo en la distancia a todos los que están hoy en la red, a todos los internautas, y decirles que en la hermandad de los países de América Latina no debe existir sino solidaridad de gremio, solidaridad de los profesionales contables, porque nosotros somos parte de los desarrollos y de las construcciones de los países. Así vengan tiempos aciagos, así vengan tiempos difíciles, la profesión la hacemos nosotros los contadores públicos, y sobre nosotros nuestros hombres descansan mucha responsabilidad. Entonces ustedes nos encuentran ahí en Face, en Twitter y en otros medios de comunicación. De tal suerte, apreciado doctor Luis y demás miembros del directorio de la Federación, muchas gracias. Me he sentido muy honrado por esta invitación, y cuenten con nuestra permanente disponibilidad en lo que nosotros podamos serles útiles, ayudar a ese importante gremio de fe que aglutina a todos los colegios de la hermana República de Venezuela. Entonces, para todos un abrazo en la distancia, y me imagino que habrá algunas inquietudes, pues aquí estoy a su entero disponer y mandar. Gracias. Bueno, de verdad agradecido, doctor Pedro Luis Borque, contador general de la República, de nuestra hermana República de Colombia. Tengo más que preguntas, hay muchas aseveraciones en el internet, en el chat donde hemos estado mirando, hay mucho compartir, porque a medida que usted ha venido dando luces, creo que hoy se nos abrió la mente como que bueno, eso es lo que queremos que hacer aquí, ¿no? Yo veo acá el chat y el compartir y todos están como que eso es lo que queremos hacer aquí. Esa frase, lo público tiene que ser público, de verdad que es lapidaria. Yo creo que lo público tiene que hacerse público, es tan evidente, pero que tanto cuesta en nuestras sociedades latinoamericanas. De verdad que cuando nos muestra el grado de responsabilidad que tiene un servidor, porque también la palabra no ser funcionario público, sino servidor público, tiene una sentencia muy importante, ¿no? Creerse funcionario público no tiene mucho más y más cuando lo asume como una responsabilidad social, ¿no? Que es también parte de lo que están hablando. Acá alguien dice, Nick Alexander dice, el Banco Interamericano de Desarrollo financia proyectos de transparencia en la gobernanza y presta asistencia técnica para lograrlo. El tema es que el país tenga la voluntad de corregir la mala praxis o la presunta corrupción. Bueno, hay otro excelente presentación, doctor Borque. Muchísimas gracias, excelente enfoque desde su conocimiento y experiencia. Gracias por la invitación para plantearnos el sentido de nuestra profesión. Por eso le estoy diciendo que hoy muchos están como súper agradecidos sabiendo de todo esto que hoy usted ha presentado, ¿no? Y sigo viendo felicitaciones en el chat, felicitaciones y agradecimientos por esta excelente intervención. De verdad que toda la metodología y esa aplicación app que tiene para cuentas claras, bueno, yo creo que eso evidencia el grado de responsabilidad que tiene la Contraloría General de la República de Colombia. Luis, así que bueno, agradecido, doctor, por habernos disertado
en esta mañana y que nos ha brindado tanto conocimiento. Doctor Jorge, con la anuencia suya y la benevolencia, ¿usted me permite contarles muy brevemente una experiencia con el tema de la georreferenciación de la contabilidad que viene a mi memoria? Sí, cómo no, claro. Un día estaba yo en una universidad, en un departamento que se llama Santander, su capital es Bucaramanga. Estaba con un grupo de estudiantes, yo estaba 3 días allá, y había una audiencia pública de cuentas de un alcalde de un municipio ahí cercano a la ciudad de Bucaramanga. Entonces yo le dije, oiga, yo voy a ir a esa audiencia pública de cuentas, porque allá va a hablar el alcalde de ese municipio, y yo voy a llegar allá como una persona más que está allá en la barra, coloquémoslo allá sentado. Y el hombre habló de lo humano y lo divino. Entonces yo en esa noche anterior les había mostrado a los muchachos el tema de la contabilidad pública georreferenciada. Y les dije, mire, este es el municipio tal donde es la audiencia pública de cuentas. Si ustedes van a ir, los invito, van conmigo, y le hacemos un par de preguntas a ese alcalde. Y le decimos, oiga, alcalde, ¿usted por qué no nos informa cómo están las cuentas de este municipio? ¿Cuáles son sus activos? O sea, ¿usted qué tiene? ¿Cuáles son sus deudas? O sea, ¿cuáles son sus pasivos? ¿Y qué nos queda? Porque es que yo pago impuestos aquí en este municipio. Y usted tiene que, por favor, me dice por qué aquí dice que tiene unas cuentas por cobrar que valen 4 pesos. Dígame esas cuentas por cobrar de cuántos años son, si usted ha hecho gestión de cobranza. Y dígame usted cuántas deudas tiene en el último año por la operación propia del municipio. Y dígame por qué el patrimonio de este municipio está tan disminuido. Se deterioró, tenemos un patrimonio negativo de este municipio, ¿por qué no nos cuenta? Pues resulta que a ese gerente público, lo único que se le ocurría con esa pregunta, y el muchacho llegó y le dijo, mira, alcalde, es que yo tengo la información del municipio aquí en este dispositivo móvil. El alcalde, yo creo que lo único que presentó es trágame tierra. Porque el tipo no tenía la más mínima información, no tenía nada. Entonces el tipo lo que hizo fue salir y dice, no, con mucho gusto, yo le doy la respuesta, yo le invito a que vaya a tomarse un café al despacho mío y ya le entrego la información. Entonces el muchacho le dijo, no, es que yo no voy a tomarme ningún café con usted, usted tiene que dármela aquí, porque usted es que es el gerente de esta empresa que se llama el municipio tal, y usted tiene que rendirle a los socios cuentas de cómo están las cuentas de este municipio, porque esas son públicas, o es que usted tiene algo que no nos puede informar. Entonces, den cuenta ustedes la importancia que tiene un momento determinado, que en el ciudadano hay que crearle conciencia desde la profesión, y ojalá en las escuelas de formación profesional, como lo decía, para los relevos generacionales que se están formando en las diferentes casas de estudio de educación superior, universidades, en las mallas curriculares se les incentive a los contadores relevos generacionales que el contador en lo público es un actor muy importante, es un jugador importantísimo, doctor Luis. Quería comentarles eso a raíz de lo que estaba comentando el doctor Jorge. No, por favor, doctor, verdad, muchísimas gracias por esta disertación que ha despertado una cantidad de información en el chat. Mire, le comento que ya tenemos más de 559, me dicen por aquí, 559 personas segregadas en dos vías, unas por YouTube, otras en el Centro de Convenciones Virtuales. Y de verdad para nosotros un grato placer. Yo quiero abrir breves minutos, todavía nos quedan unos minutos, estamos perfectos con el tiempo. Abrir, si alguno de los que están acá dentro del salón de Zoom quiere participar, alguno de los presidentes de los colegios, alguno de los comités, alguien del directorio, simplemente activen el micrófono y participamos haciéndole algún requerimiento al doctor. Susana. Sí, extraordinario, doctor Borges, definitivamente. Muy motivador, no solo desde el punto de vista de las políticas públicas y de la participación del contador público en esto,
sino desde el punto de vista del posicionamiento como líder del contador público. Sin embargo, siempre el tema tributario es un tema que es muy atractivo. Y la pregunta sería, ¿de qué forma hay alguna participación por parte del organismo que usted representa y de los ciudadanos en materia tributaria cuando se decide establecer algún nuevo tributo o cambios que puedan impactar de manera importante al ciudadano? Mire, ese es un tema como cuando uno va a la iglesia, doctora Susana. Eso se llama como anillo al dedo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el desempeño del profesional contable, observen ustedes la gran importancia que tiene en la transversalidad del ejercicio de la profesión. O sea, nuestra profesión es una profesión muy rica en el ejercicio en diferentes frentes. En el campo de la auditoría, en el campo de la auditoría externa, en el campo de las finanzas, en el campo de la contraloría, en el campo de la tesorería, mucho más. Y por supuesto en el campo de la administración tributaria, de lo que son la imposición de tributos al ciudadano por parte de esa majestuosidad que tiene el Estado, porque el Estado es socio de todo el mundo, pero el Estado como socio de todo el mundo, él no participa en las pérdidas. Él nunca se queda de últimas en el Estado, en el proyecto de distribución de utilidades. Él siempre está de primeras. Y lo que queda para ir para abajo. A mí no me dejan de últimas. A mí me dejan de primero en la rentabilidad del negocio, en el proyecto de distribución de utilidades. Efectivamente, en todos los países, ese es un problema coyuntural. Yo lo he valorado desde México hasta Chile. Y efectivamente, todos esos alcances de reformas tributarias en los países que tienen el efecto impositivo para subsanar los déficits en los ingresos del Estado. Y ustedes acabaron de ver por la noticia lo que pasó aquí en Colombia hace unos días, las manifestaciones, todas estas cosas, un proyecto de reforma tributaria. Efectivamente, se dio un espacio de un campanazo donde los actores tienen que comenzar a participar. Y aquí, afortunada o desafortunadamente, los profesionales contables que se desempeñan en la parte tributaria, algunos son muy aportantes en esos proyectos de la reforma de los temas impositivos vía la tributación. Y la gran mayoría somos muy apáticos en ese tema. Yo por lo menos en mis competencias del cargo no tengo ninguna injerencia porque aquí en Colombia la función pública es reglada. ¿Qué quiere decir que es reglada? Yo no puedo sino cumplir con mis funciones que me da el cargo, la ley y la Constitución, porque si yo me desbordo a otras funciones, me sancionan por estar en otros temas que no son de mi competencia. Entonces, la profesión sí desde algunos órganos, el Colegio de Contadores, el Instituto Nacional de Contadores, sí aportan a los escenarios donde tienen que ir en la construcción de aportes en lo que es, por ejemplo, en los temas de los debates cuando se llevan los proyectos de reformas tributarias al escenario propio de una democracia que es el legislativo. Entonces allá llegan con las contribuciones. Otra cosa es que los aportes y las contribuciones en el debate público, en el ágora de las leyes, que es el Congreso de la República, donde está el Senado y la Cámara, se interesen por esas propuestas. A raíz de esa reforma que se presentó la última y que se cayó y no tuvo vía, ahora se está haciendo un constructo de una reforma nueva donde hubo actores participantes de la sociedad civil, los gremios empresariales, para darle una cobertura de consenso para sacarla muy rápidamente, que se aspiran en esta nueva reforma a sacar alrededor de unos 13 billones de pesos, en la expectativa de que el próximo gobierno tendrá que hacer otras nuevas reformas para alcanzar más recursos que en los últimos estudios se aspiran que para los próximos 5 años deben de estar del orden de los casi 40 billones de pesos que están en los déficits de tesorería. Entonces, aquí el contador público en Colombia sí tiene una participación bien importante a veces a los gremios o a través directamente de las empresas, a través del legislativo, doctora Susana. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más del panel que tenemos acá
el día de hoy, que quiera conversar algo, preguntarle algo, dar su opinión, este es el momento. ¿Alguien más? No todos a la vez, estamos como en la clase. Bueno, bueno, doctor, vamos Luis, a... disculpa que tenía el micrófono cerrado. Ante Ok. todo, un saludo cordial al Contralor General de la República Hermana de Colombia, Pedro Luis Borges. Mencionaba en el chat en algún momento que para mí esta, si no fue la mejor, una de las ponencias más completas en donde se ha enviado un mensaje de cuál es el verdadero rol del contador público. Yo creo que ha sido una manifestación muy, muy completa y extensiva, donde queda muy claro que nosotros, lo decía el Contralor, somos garantes de información pública, somos los que proporcionamos las bases de la información del Estado y de alguna manera unido lo público con el sector público, con el sector privado, en un solo conglomerado informativo de lo que representan las cuentas de la nación. Y eso me queda de verdad muy marcado y creo, Contralor, y en el espacio que nos hemos permitido tener el honor de escucharlo, creo que usted ha dejado un mensaje muy claro acerca del rol que debe desempeñar un contador público. Muchas gracias por ese mensaje. No, doctor José, a usted honrado por sus manifestaciones, las recibo con mi mejor aprecio y con todo el cariño, más viniendo de un colega como lo es usted allá, que sé de sus múltiples quehaceres y profesionalismo en Venezuela. Gracias, José. Hijo adoptado de Colombia. Ajá. Yo quisiera intervenir en este sentido. Bueno, doctor, pues, y al igual que mis compañeros, agradecidísima por esta información. Pero quisiera oír su opinión en relación con lo siguiente. No está en la mano del ciudadano o en la mano del gremio, los contadores públicos, la designación de una persona de nuestra profesión en cargos puntuales como el que usted hoy lleva adelante en Colombia. Pero sin embargo, nosotros aquí nos hemos conseguido profesionales de otras áreas que le han dado la importancia que tiene la profesión de la contaduría pública y la información financiera preparada por contadores públicos con base en nuestros principios como fundamento de la labor que algunos organismos públicos realizan en torno a dicha información, siendo ellos unos usuarios. En ese sentido, quisiera oír su opinión en ¿cuál sería la forma o la estrategia que usted pudiera recomendarnos de cómo abordar en aquellos casos donde estando una persona o un funcionario no contador público en puestos estratégicos, cómo aconsejaría usted al gremio que abordara esas situaciones a los efectos de motivar el acercamiento o la preponderancia de la profesión del contador público como apoyo a las funciones y objetivos que esos organismos puedan tener para no solo la contabilidad pública, sino para la economía general del país? Mire, esa pregunta que usted hace se llama como en un programa de televisión donde todo el mundo apunta a ganarse el premio mayor. Todos quieren ganar, pero solamente hay uno el que es el ganador. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decirles que la profesión
en momentos aciagos y en momentos difíciles, debe de juntarse en un propósito común. ¿Y el propósito común cuál es? Primero, fortalecer la profesión como unidad gremial. Y a partir de un fortalecimiento de la unidad gremial, hay que hacerle ver al administrador del Estado que la profesión de la contaduría pública es importantísima en las arquitecturas financieras de los países. Efectivamente, los multilaterales, Banco Mundial, BID, apoyan todos estos desarrollos. Yo lo he vivido en carne propia. Yo tengo convenio con el Banco Mundial para el desarrollo de la nueva arquitectura de la contabilidad pública en Colombia. Y uno de los debates que se dio en la Constitución del año de 1991 era que la contabilidad pública debería entrar a jugar papel fundamental en las finanzas públicas. Y allá en esa Constitución, en ese debate de la constituyente, se creó para Colombia la figura del contador general de la nación. Y le dio unas competencias desde la Constitución. Pero eso fue un análisis que se hizo en la profesión, se llevó al seno de la Comisión Económica de la Constitución del año 91 y se incorporó como un artículo de la Constitución. Y después el Congreso desarrolló el tema de la contabilidad pública que tiene 25 años en Colombia, como ustedes lo vieron en la ayuda. Y en eso aquí en Colombia el gremio ha sido muy solidario y ha aportado mucho con la profesión. ¿Y qué quiero decirles que con esto? Independientemente de que ocupen escaños laborales, profesionales de otras disciplinas académicas, pues muy bien, pues pueden llegar allá. Pero aquí en Colombia se dice que zapatero a tus zapatos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que si es un tema de la gerencia de la contabilidad pública, pues tiene que ser un contador público que tenga la formación disciplinar y las competencias para desarrollar en esos temas. Y en esos temas, la federación, yo creo, que debe de jugar un papel muy importante de liderazgo en las diferentes instancias del gobierno, independientemente de las situaciones de coyuntura que se vivan, pero sí hay que ir marcando un hito en el tiempo para colocar y nivelar la profesión por lo alto, apreciados colegas y doctor Luis, porque es que la nivelación de nuestra profesión no lo van a hacer los ingenieros, no lo van a hacer los médicos, no lo van a hacer los arquitectos, somos nosotros mismos. Nosotros somos mismos los encargados de construir y de nivelar nuestra profesión por lo alto. Y eso es lo que demanda la profesión en los países, que la nivelación de la profesión no se la entreguemos a los economistas. Yo les voy a colocar este ejemplo. Yo no soy taurófilo, pero es como el torero que entra al coso, hace una excelente faena, y en el tercio final de la faena, el toro se le va vivo. Pues lógicamente que no gana ni orejas, ni gana rabo. ¿Qué quiero decirle yo con esto, con este símil? Nosotros los contadores públicos hacemos las faenas todas perfectas. Y al final le entregamos en bandeja de oro a profesionales de otras disciplinas para que vayan a un escenario de juntas directivas, de asambleas de socios, y ellos sean los que vayan y cojan nuestra información contable, la lean, hagan prospecciones, hagan proyecciones. Entonces, ellos no tienen el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ganando indulgencias con avemarías ajenas, decimos aquí en Colombia. Entonces, no, el contador público tiene que apropiarse de toda la faena, desde cuando está en el primer tercio de faena hasta cuando llega a la asamblea y presenta los estados contables a una junta directiva, presenta el proyecto de distribución de utilidades y es un arquitecto de la contabilidad. Entonces el contador público hoy en día en todos los países tiene que jugar ese rol por el fortalecimiento de la profesión y nivelarla desde lo alto. Y eso no lo van a hacer otras profesiones, somos nosotros unidos todos. Y eso es lo que ha pasado. Aquí en Colombia han existido conatos o intenciones de la contabilidad dejarla a un lado, pero el volcamiento de la profesión en torno
a que la profesión, a que la institucionalidad se mantenga ha sido fuerte. Y eso ha pesado en las instancias diferentes de los manejos que se han dado en este tema. Entonces, mi reflexión final es que entre todos ustedes deben de hacer un constructo para posicionar la profesión y los profesionales contables allá, que son con lujos de competencias, lujos de formación académica, con estudios posgraduales, con todo, porque yo conozco algo de la Academia de Venezuela, pues lógicamente que ustedes son los llamados a ocupar esos espacios y para demostrar con profesionalismo y con idoneidad por qué la profesión se merece el estatus. Y eso es manifestándolo con hechos y no con palabras. Entonces hay que volcar una acción de la profesión donde haya que hacerla en el gobierno, que acepten la profesión como los líderes innatos en materia de la contabilidad en el país. Esa es mi reflexión que hago, como se hizo aquí en Colombia, hace alrededor de unos 30, 35 años. Así es, doctor. Muchísimas gracias por esta disertación, doctor. No queremos abusar de su tiempo. Ya nos ha deleitado pues con esta conferencia que hemos disfrutado durante la mañana. Hemos tenido una jornada bien interesante, bien nutritiva con respecto a todo esto. Quiero simplemente agradecer a todas las personalidades que me han acompañado el día de hoy acá desde este salón y todas las que nos han acompañado desde el Centro de Convenciones Virtuales y desde YouTube, que todavía estamos allí a casa llena. Bueno, doctor, si le doy un minuto para una despedida al gremio de Venezuela, siempre pensando en volver, ¿no? En tenerlo nuevamente acá. Ojalá que la próxima vez sea allá frontera, como me decían ahora rato, muy bien. Y solamente decirle a usted, apreciado Luis y colega directo, que gracias, esa es una palabra que debe nacer del corazón. Es una palabra que se ha perdido hoy en día, el dar las gracias. Entonces a ustedes les doy las gracias por la amabilidad, por la gentileza, por la deferencia. Y cuenten aquí en Colombia, además de un contador público que es colega de ustedes en lo útil o en lo que les pueda servir, aquí estamos a su entero mandar y disponer. Y solamente de parte final les digo que el buen Dios los proteja a todos ustedes en esta situación en que andamos todos, protejan a sus familias, a sus seres queridos, que eso es lo máximo que uno tiene en la vida, sus seres queridos con los que está uno, y sigámonos protegiendo de esta pandemia, que ustedes están para cosas grandes, independientemente de las situaciones de coyuntura que vivimos cada uno de los países, pero en la adversidad es donde se demuestra la fortaleza de los seres humanos, y nuestra profesión es muy importante. Entonces, para todos, un abrazo en la distancia, y sigan contando con nuestra gratitud y perennes agradecimientos por la invitación, apreciado doctor Luis. Un abrazo y buen día y buena semana para todos. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Simplemente ¿Me están escuchando? Sí, claro. Sí, profe. Sí, profe.
compañeros. Cuéntame, Carlitos. Es que Eduardo no duró mucho con esa vieja. No escuchamos al profe. No, no Por se dos. escucha. ¿Hizo algo para que eso suceda? Yo dije, de pronto es mi internet, pero creo que No, 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 dice el profesor. Pero ya vendrá. Olga. ¿Ahí sí escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Ah, ok. Entonces, lo que les digo, ¿cierto? He tratado de ir formando a las personas, no solo en lo técnico, porque eso lo aprende uno, eso lo de menos, pero al ser gente es bien difícil, ¿correcto? El ser capaz de parársela a un funcionario de eso, muchas veces llegan funcionarios que es a ridiculizarlo a uno, ¿cierto? Como está la junta directiva, ¿qué pasa? Que uno cuando es miembro de la junta directiva, uno lo puede mandar allá que vaya a tal reunión, pero no tener ni idea de lo que se va a hablar, ni cuál es el negocio, ¿cierto? Pero si llega a criticar al contador. Y si el contador no habla, pues peor, ¿correcto? Muchas veces uno ve que se reúnen, entonces llegó el gerente de tal, el otro tal, y claro, el contador ahí es preparando que le den la oportunidad, y le dan la oportunidad, no habla, y entonces tal, le cae, ¿correcto? Entonces se los digo es por experiencia, porque yo me acuerdo que he sido revisor fiscal de varias veces y siempre he tenido ese inconveniente que a mí me tocaba presentar los balances porque el otro estaba paralizado. Entonces, la idea es esa, que ustedes comiencen a romper, hay que hablar en público y hay que hacerlo bien. Porque si no, ¿correcto? Pues hay que, así como dice, ese contador de cachucha, de visera y de manguitas aquí, eso ya, por lo menos, exacto. Por lo menos yo digo desde el año 88 que terminé yo, conmigo no, ¿cierto? Yo generalmente he participado en esa, y a mí me gusta, y trascender, y yo he aprendido leyendo, y he aprendido asistiendo a muchos seminarios. Yo para ustedes, no es raro que ustedes me vean por allá, estoy en una conferencia o alguna cosa, porque a mí eso me llena lo enriquece a uno, ¿correcto? Lamentablemente, como también, por ejemplo, cuando vamos con Diego Guevara a las reuniones de Actualícese, hay mucha gente que llega también y a ver, yo me molesto cuando la gente está también cacharreando con su celular al lado mío, porque no me deja escuchar, ¿cierto? Uno paga unos 2, 3 millones de pesos para que para ir a escuchar a otra persona y alegar con el esposo, y eso no tiene sentido, ¿sí me entiende? Y entonces todo ese tipo de cosas uno tiene que irlas también hablando. Y yo también pagué, usted pagó, sí, pues entonces vaya al baño y hable por allá y déjenos aquí. Eso es lo que uno tiene que hacer. Yo le digo a las personas, mire, nos hemos vuelto esclavos del celular. ¿Sí o no? Y lo que les digo es cierto, se queda el chino y el celular y regresas por el celular y se le olvida el chino otra vez. Entonces toca hacer 2 viajes, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? ¿Estamos ahí? Entonces la idea es tratar, eso es una herramienta espectacular, yo no lo estoy diciendo, es como para mí el Excel, me encanta el Excel porque uno pues, se puede defender muy fácilmente en muchos aspectos, pero yo tengo que saber el origen de las cosas, porque tampoco, sí me hago entender, es ese tipo de cosas que uno le dice a la gente, bueno, usted hágale, pero hable por lo menos, ¿cierto? Quiérase usted, porque es que aquí también hay personas que, sobre todo en la mañana, hay personas que llegan como vueltas a nada, uno las ve y toca motivarlas, ¿correcto? Y hay muchos que no les gusta, ¿correcto? Hay unos que no les gusta, pero no les gusta, bueno, tranquilo, yo no pierdo ya nada, gracias a Dios, ¿cierto? Pero yo considero que uno siempre que está educando debe dar lo mejor de uno, ¿cierto? Y tratar de compartir las experiencias que le han servido a uno. Porque por eso a veces, digo, uno recién salió de una universidad, yo me acuerdo de un compañero que incluso fue profesor de la Universidad de Tunja, por allá, y él me decía, ya contador y todo, y temblaba también cuando iba a hablar alguna cosa, ¿sí me entiende? Entonces tocó comenzarlo, él fue asistente mío, entonces comenzamos a trabajarlo, y ya lo soltaba y vaya y hable usted, ¿sí me entiende? Entonces ese tipo de cosas hay que hacerlo también para que la persona suelte, y obviamente él es el docente de esta Universidad de Tunja, y soltó muchísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, generalmente las personas que estudian en el día vienen, estudian y dicen, uno que le tocó por la noche tiene una ventaja, que muchos trabajamos en eso. Yo, por ejemplo, cuando entré a la universidad, yo
trabaja con los costos de frigorífico suizo, que es del grupo Nutresa, eso no es cualquier cosa, ¿sí me entiende? Entonces ese tipo de cosas uno tiene, ya las sabe, las conoce, sabe cómo manejarlos, pues habrá personas que no tienen ni idea. Entonces lo que uno le dice, ¿cierto? Vea, venga, siéntese aquí, intenten hacer las cosas, por Dios, porque es que si uno no intenta hacer las cosas, jamás va a aprender. Discúlpeme que le diga, eso de estar uno copiando como un loco ahí, eso no tiene sentido. Esta mañana está viendo cómo ustedes no saben hacer una hoja de trabajo si ustedes vieron fundamentos de contabilidad, ¿sí o no? Sí, y no tienen ni idea del movimiento de las cuentas. Entonces uno comienza como a decir, bueno, ¿y estos manes qué? ¿Por qué no pusieron el alto y dijeron un momentico, no, es que nosotros necesitamos saber esto? Porque es que, para mí, para Humberto Castillo, un fundamento de contabilidad no es decirle cuántos balances hay ni qué hay, no. Para mí un fundamento es un fundamento que usted piense y ya se acabó el problema, ¿cierto? Ya cuando uno lo enseñan a pensar, ya las cosas cambian, ¿cierto? Así no le gusta a uno, ¿no? Yo no le digo, ¿cómo se dice? La idea mía no es regañar a nadie ni hacer sentir mal a nadie, sino tratar de que entren en razón, ¿cierto? Yo tengo 3 hijos, ¿sí? Yo tengo 3 hijos ingenieros, una contadora y administradora, y ellos han sido formados así, y son líderes, que es lo importante, entonces es por eso, ¿cierto? Porque pues yo siempre le digo a la persona, y le digo a mi ingeniera, no, es que yo voy a la universidad, y si hay 40, pues son 40 hijos míos, independiente de que hay unos que son más viejos que yo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero yo lo digo, ¿sí? No, sí, porque aquí yo, por ejemplo, yo docente de un señor que tenía como 85 años. Obviamente, a mí me enseñaron a respetar, yo siempre era, no, señor tal, ¿cierto? Pero igual también había que encaminarle muchas cosas que él no conocía, entonces ahí no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, yo los invito a eso, mire, pensemos un poquitico, proyectémonos a trabajar en esas cosas y mirar uno cómo pueden, ustedes hablan de los jóvenes, ¿no? Y los que están allá en pantalla también, tras bambalinas también, pensar a ver cómo podemos hacer nosotros para que las cosas fluyan en este país. Porque es que el problema es la corrupción. Hombre, estamos hablando de que ya se han hecho una cantidad de avances, pero mira ahorita lo que estaba pasando con ese bendito contrato de los 805.000 millones de pesos para lo del RUN. ¿Sí lo escucharon? Sí. Uno dice, pues, otra vez. ¿Y cómo es posible, cierto, de que una persona que esté en ese puesto no conozca, cierto, que eso es un delito, por Dios? No, pues qué chévere, yo me entero de las cosas, entonces yo renuncio, hace un mes, renuncio para... No. Sí, me da cuenta, ese tipo de cosas es como que lo llenan a uno. Y ese es el papel, no solo del gobierno, ¿cierto? Estamos hablando del rol del gobierno en esta cosa, sino también es un rol del ciudadano, ¿correcto? En la Constitución de 1991 nos dieron también a nosotros poder para poder estar ahí midiendo las cosas, ¿cierto? Esto de estar criticando a los alcaldes, yo tengo un alcalde allá en Fusagasugá que bendito sea mi Dios. Y cuando que no, eso uno tiene que pedirle cuentas, porque yo no está pagando impuestos, ¿sí o no? Y entonces, pues, ¿pero qué? ¿Y usted qué? Y el hombre allá con la reina no sé qué cosa en vueltas y todas esas vainas de ir a los barrios y mirar qué es lo que está pasando, por Dios. Entonces, ¿sí me entienden? Ese tipo de cosas. Y, vuelvo, repito, sí, así no nos guste. A partir de la ley 1314 de 2009, ¿cierto? Que es donde se gestaron las normas internacionales de información financiera. A partir de esa ley, ¿cierto? Se le empoderó el contador más de lo que tenía, ¿cierto? Porque ya uno entró a ser, digamos, la mano derecha de la gerencia. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas empresas, por ejemplo, como los antioqueños, ellos sí sabían para qué era el contador, entonces uno le pedían la opinión a uno y uno entonces opinaba, y es que esto sí y esto no, ¿sí me entiende? Todo ese tipo de cosas son fundamentales en un momento dado, ¿cierto? Para que nosotros podamos, digamos, compartir con los demás y hacer también que las cosas se puedan lograr. ¿Listo? Entonces, espero que el doctor Borque les haya transmitido un buen mensaje, ¿cierto? Que ustedes lo tengan presente, sobre todo, no para ahorita, sino que vayamos mirando, ¿cierto?, hacia dónde queremos ir. Fíjese que él decía, las nuevas generaciones, bueno, tienen mejores herramientas que nosotros, claro, ¿cierto? La información es más veloz, ¿sí o no? Y a veces somos más descuidados, ¿cierto?, con esas herramientas donde tenemos que la información es más veloz. ¿Listo? Los principios de auditoría y de procesamiento electrónico de datos y todo ese tipo de cosas no han cambiado, ¿sí? Y el riesgo inherente, yo creo que todos más o menos saben, ¿cierto?
el riesgo inherente que traen todas estas cosas, ahí está también latente. ¿Por qué? Hay gente que está tratando de, ahí me han dicho, se han tratado de burlar hasta la DIAN, por Dios. ¿Cierto? Que uno tiene que estar mirando, y este mensaje, mirémoslo a ver porque este código es o no es. ¿Sí o no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que mirarlas, hay que estar también pendientes, ¿cierto? Y obviamente esas normas internacionales de información financiera no son solamente contables, ¿cierto? Hablamos de auditoría, hablamos de riesgo, ¿cierto? Hablamos de calidad, por Dios. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. El papel del gobierno es ese, ¿cierto? Estar ahí en su cuento, pero lo que decía Pedro también, hombre, yo también digo eso, ¿no? Uno fríguese ahí para poder conseguir unos negocios y hacer algo, ¿cierto? Y uno tenga 35% de impuestos. Hay que pagarlos. ¿Sí o no? Y es función de nosotros, en cualquier organización, hay que pagar. Uno le dice a las personas hoy en día, usted tiene que pagar tal cuestión. Uy, pero ¿cómo hacemos para que no toque? ¿Sí o no? Entonces, de una vez, lo marginan, no. Entonces, el papel de nosotros y el papel del gobierno es ese, ¿cierto? Tratar, ¿cierto?, de que todos velemos por todos. Y yo creo que las cosas funcionarán mejor. ¿Listo? Correcto. Y fíjense en que la importancia de lo que es esta cuestión de uno asistir cuando están en la rendición de cuentas. Eso es bien interesante, ¿cierto? Yo estoy inscrito por ahí al que va a ser el ministro, ¿cierto? La rendición de cuentas que va a ser el ministro de Hacienda, porque a mí me parece que es interesante escucharlo, ¿cierto? Él como docente, bueno, y me parece que pues también tuvo unas estrategias. Juan Camilo, se llama él, ¿no? Juan Camilo. Entonces, yo los invito a eso también. Si yo puedo conseguirle esa, ¿cómo se llama? La grabación la traigo, ¿cierto? Que pues a veces no lo dejan, pero pues incluso a veces la Contraloría me está mandando muchas cosas porque pues yo estaba también en el grupo con la Javeriana. Lo que pasa es que como me fui a este pueblo, entonces casi no estoy. Pero la importancia, vuelvo y repito, es que todos nosotros velemos por todos nosotros, ¿correcto? Yo a alguien le decía, yo salí, ya me cerraron los 40 años de egresado, perdón, los 30 años de egresado, y yo decía, estamos vivos poquitos ya, uno mira y somos muy pocos, ¿sí me entienden? Entonces, pero con esos pocos que estamos todavía nos hablamos, ¿sí me hago entender? Entonces, los que fueron las 5 personas con las que yo hice mi equipo de trabajo en la universidad, casi todos estamos, gracias a Dios, vivos. Y fuera de ellos compartimos pues conocimientos porque pues igual, eso estudiamos, ¿listo? Querer la profesión, yo creo que esas profesiones, mire, cuando uno se une tanto administrador como contador, que en mi concepto es una buena idea que han tenido aquí, el hecho de que, ¿cierto?, de que la doble titulación, a mí me parece que eso es bien interesante y bien importante, ¿no? A veces yo digo hasta, incluso el derecho, es importante uno también conocer. Lo que pasa es que nosotros, como contadores, tenemos que leer muchas normas también. Estamos llenos de normas, ¿sí o no? Cada rato salen más y más y más normas, ¿cierto? Y ustedes van a ver que el ingreso no lo mejoran, ¿no? Porque a mí me llega un comunicado del Consejo Técnico de la Contaduría Pública diciendo cuáles son los honorarios, pero si uno mira, arrancamos con honorarios de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, son 3 millones de pesos y hay gente que llora por 500.000. ¿Sí o no? Entonces vamos a seguir en ese rol. Mientras que si uno mira la parte de los abogados sí respetan sus tablas de honorarios. ¿Sí? Y eso si usted no les da el 30% de lo que ellos tengan estipulado, no le trabajan. Entonces, todo ese tipo de cosas, la invitación a que nosotros pensemos un poquito en esto, ¿cierto? Y tratemos de trabajar en eso, en equipo, y mirar a ver cómo podemos enriquecer la profesión también, porque para allá vamos, ¿listo? Incluso aquí también se están haciendo una cantidad de cosas para ver cómo se mejora, porque pues me parece que es bien interesante, ¿correcto? Ya está como me ha metido digamos, desde que estaba don Isaac aquí, bueno, mi concepto ha mejorado muchas cosas, ¿no? Pero pues igual todavía pienso que hay muchas que hay que mejorar, como es la atención a la gente. Sí. Muchos se quejan, entonces eso hay que mirarlo bien. ¿Listo? Entonces yo no los amargo más porque ya como son ya estos manes están todos acostados, mire. ¿Sí o no? Como estamos lejos.
Gracias, y mañana seguimos, mañana tenemos un parcial, ¿no? O lo vamos a hacer el viernes. De una vez aclaremos. Mañana, profe. No, mañana, profe, de una vez. Bueno, vea, bien. Profe, y las personas que no podemos asistir a la U, ¿cómo hacemos? Sí, es que hay que ¿Cómo? pensar en las personas que no podemos ir porque pues las que vayan, o sea, pues no sé. No, es que no estamos... Yo dije, las personas que vengan aquí, yo les consigo un salón, yo no tengo una sala de sistema. Ah, bueno, pero, entonces pues, mañana, si es el hecho, sí, mañana. Mejor hagámoslo el viernes y no estamos peleando. ¿Listo? Bueno, gracias. ¿La mayoría están de chao. acuerdo, sí o no? Profe, el viernes. Sí, profe. Profe, para el La viernes. mayoría gana. Sí, profe, para Bueno, que espéreme, Sí, profe. espéreme un segundo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, todavía hablamos mañana, si Dios quiere, se me cuidan, que dejen ese mal genio. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe, feliz noche. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches, profe. Descanse. No, chao, que descansen. Chao, profe. Chao, buenas noches. ¿Y será que está lloviendo ahorita?